Bien. Permítanme que les recuerde en este día un texto que ha sido bastante predicado por nosotros aquí, que lo hemos hablado, que le hemos dado vuelta. Pero me gustaría en esta tarde volver a recordar y pasar por aquí para enfatizar algo que todos sabemos, que no es nada nuevo, y volverlo a comer. No nos podemos cansar del maná. Maná lunes, maná martes, maná miércoles. Y la gente decía, otra vez maná. No nos podemos cansar del maná. Porque el pan, si es del cielo, es saludable. Amén. Amén. Así que permítanme que les recuerde 10 minutos, un cuarto de hora esta tarde. Segunda de Corintios 13:5. Os he leído bastantes veces. Lo he predicado algo. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice así la palabra del Señor. Que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice así la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. A su bendita palabra. Amén. Bien, empezaremos diciendo que hoy en día, en la actualidad, en esta sociedad en la cual vivimos, a veces surrealista, todas estas cosas estamos viviendo hoy en día. Tanto en el mundo secular como en el mundo religioso, nos encanta al ser humano autodefinirnos. Nos gusta autodefinirnos. Nos sentimos seguros con autodefinirnos. Proclamar, decir que soy. ¿Qué eres? Soy esto. Nos autodefinimos en todas las áreas, en todos los ámbitos. Soy culé, soy madridista, soy colchonero en un ámbito del fútbol. Nos gusta definirnos. Nos gusta definir qué nos gusta, qué somos, qué tendencias tenemos. Pero autodefinirse no significa autoproclamar un título respecto a lo que eres. Fíjate lo que dice el diccionario respecto a lo que significa autodefinirse. Describir las características, cito, describir las características que se consideran fundamentales de la propia persona, del colectivo, partido, pueblo, etcétera, al cual se pertenece. Lo repito, describir las características que se consideran fundamentales de la propia persona o del colectivo, partido, pueblo, etcétera, al que uno pertenece. La manera que describe el diccionario de lo que significa autodefinirse, una autodefinición, ayudaría mucho a distinguir lo que uno es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de explicar después del título. Una explicación después de la proclama que dices que eres. Eso es una buena autodefinición, según el diccionario. Pero hoy en día uno no se autodefine por un título continuado de lo que significa y continuado de una vida en consecuencia. Hoy la gente se autodefine simplemente por el título. Se olvida de la explicación de lo que el título significa y se olvida, por supuesto, de la vida que esta explicación referente al título que proclamas verdaderamente significa. ¿Entendéis? Por ejemplo, alguien puede decir, en un contexto antes futbolístico, ahora político, yo soy de derechas, alguien podría decir, pero quizá no tiene idea de lo que significa ser de derechas, no conoce el fondo de lo que significa ser de derechas, no conoce la historia de lo que significa ser de derechas. Y a lo mejor dice, sí, yo voto al Partido Popular, yo soy de derechas, y después lo ves compartiendo o defendiendo
defendiendo algún tipo de doctrina comunista. O a otro puede decir, no, yo soy de izquierdas, pero igual que el de derechas no tiene idea de lo que significa ser de izquierdas, y a lo mejor lo ves defendiendo algún tipo de capitalismo extremo. Porque no es lo que define tu título lo que verdaderamente eres, sino si conoces lo que verdaderamente te autoproclamas y vives en consecuencia de ello. ¿Me explico? Amén. Amén. ¿Qué es lo que intento decir? Pues sencillamente lo que me acabas de escuchar, que las autodefiniciones hoy día, por causa de las conveniencias, por causa de las fachadas y por causas de la falta de conocimiento de lo que en realidad decimos y proclamamos que somos, hacen que las definiciones que solo contienen el título de lo que decimos que somos, no definan en realidad lo que verdaderamente en realidad somos. Por tanto, esta sencilla reflexión concluye con una verdad irrefutable. No nos autodefine el título que nos pongamos, sino su definición posterior y su posterior vida en consecuencia. Amén. Sencillo, ¿verdad? Si es que no haría falta hablar más. Déjenme ponerles otro ejemplo surrealista. Imagínate que ves a un bombero, Luis, y le dices, perdona, a una persona le preguntas, ¿de qué trabajas? Dice, de bombero. ¿Así que haces? Nada, voy con un coche de policía, voy por todos los sitios, tengo una pistola y... ¿Verdad que no tiene sentido? Me acabas de decir que eres bombero, no tiene relación decirme que eres bombero y me autodefinas a un policía. O que simplemente digas, sí, soy bombero, no te diga nada, pero al día siguiente lo veas en ese coche patrulla deteniendo a alguien. Su definición de lo que es, y es surrealista y extremo, para que veáis lo que estoy hablando, va en contra de lo que proclama, va en contra de lo que predica, va en contra de lo que vive. Dicho esto, quiero decirles que con el cristianismo pasa exactamente lo mismo. Miles y miles de personas autoproclamándose cristianos y cristianas cuando en realidad no lo son. Ni siquiera tienen idea de lo que es serlo. Hoy día todo el mundo se autoproclama cristiano. ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿Os habéis dado cuenta de esta tendencia? No hay una persona que conozcamos que no sea cristiana, que no acuda a una congregación. Todo el mundo está de moda. Vemos un sinfín de personas dentro de las congregaciones que dicen ser cristianos, que dicen tener fe, que dicen amar a Dios, pero son palabras sin vida, palabras sin fondo, que no tienen ningún peso. ¿Por qué? Porque lo que definen, la manera en la cual se autodefinen no va en consecuencia ni con su definición de lo que en realidad es ser cristiano, ni por supuesto con su vida. No lo demuestran con su definición. ¿Ustedes se creen que todo el mundo sabe lo que significa ser cristiano? ¿Significa serlo? Ya no hablo de vivirlo. ¿Significa ser cristiano? ¿Por qué se creen que una gran parte no vive como cristiano? Aparte de que la mayoría es porque no lo son. Porque no tienen idea de lo que en realidad es. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo desarrollar una vida como cristiano si mi concepto de cristianismo se limita a 4 cultos, 4 alabanzas y 0 Biblia? No puedo ir en consecuencia ante mi autodefinición de lo que sé, de lo que soy. Soy cristiano, sí, pero ¿qué es ser cristiano? ¿Quieres hacer una prueba algún día? Pregunta, cuando alguien te diga que es cristiano, dile, pero de bien, dile, ¿me puedes decir para ti qué significa ser cristiano? Y cuando se terminen las 4 frases típicas del tópico de lo que significa ser cristiano, pregúntale más. Ya, pero ¿a qué te refieres? Explícame. La mayoría de gente se quedará muda, porque en realidad no tienen contenido bíblico de lo que en realidad es ser un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios va mucho más allá de pertenecer a una congregación, mis hermanos y mis hermanas. Por tanto, si no sé definirlo, la pregunta es, ¿cómo voy a poder vivirlo?
cambio, el cristiano verdadero, el genuino, el que es de Él, lo proclama, lo sabe definir y lo sabe vivir. Estos tipos de personas no se dan cuenta que cuando se enfadan, cuando se las señala, se les exhorta que no viven como tal, no es la persona externa la que lo enjuicia, sino su propia persona. Tiene un policía con él. Y no es lo que se van a pensar, son sus pies. ¿Por qué? Porque hay una enemistad entre su boca y sus pies. Su boca dice algo, pero sus pies lo delatan. Y en la misma persona del ser que se proclama cristiano, tiene la misma persona que lo delata. No necesitas a nadie para ser delatado. A nadie. No necesitas a nadie. Tu boca dirá algo y tus pies quizá digan lo contrario. Tus propios pies te delatan. Amén. Este tipo de personas así dicen ser cristianos y mienten, mis hermanos. Qué básico estamos hablando. Dicen ser cristianos y mienten, dicen ser cristianos y estafan, dicen ser cristianos y venden el evangelio. No entienden que no puede ser así. ¿Verdad? Déjenme que no los defina yo, sino que los defina la Escritura. Romanos capítulo 2, verso 17 al 29, un texto que te pone los pelos de punta. Eso, el contexto inmediato del texto que vamos a leer tiene que ver con el pueblo de Israel, con la incircuncisión y lo que verdaderamente es ser un verdadero israelita, pero dice, yo lo cito y es completamente aplicable para esto que estamos hablando. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorias en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión no aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. ¿Qué es esto? Amén. ¿Qué texto? ¿Qué manía tiene la gente que solo proclama con boca y no con pies el título y la chapa de cristiano? Amén. Y no te deja combatir en justas si no tienes títulos nobiliarios. ¿Se acuerdan de la película? Si no tienes títulos nobiliarios, el combatir en justa es un deporte de nobles. Pero resulta que hay gente que no tiene títulos nobiliarios, pero tiene corazón de caballero. Amén. Y el corazón de caballero no se lo pone ningún noble, se lo pone el Padre Celestial que está en los cielos. Por tanto, somos cristianos, no de boca. Amén. Y no necesitamos a nadie que lo diga. Cristo murió en la cruz para que tú lo puedas decir. Sí, Señor. Amén. Amén. Para que tú lo puedas vivir. Sí, Señor. Judíos que se jactaban de serlo, incluso enseñaban cómo serlo, pero solo decían serlo, pero no vivían. Amén. Yo no sé ustedes, pero a mí me indigna. Me indigna. Amén. Me indigna que el mundo esté lleno de gente que se proclama cristiana y no lo es. Amén. Y no me indigna por algo personal, porque a mí, a nivel personal, como diciendo, es que mira no a mí, porque el nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles.
no lo son. Amén. Y me indigna que todo el mundo quiera tocar. ¡No lo toques, lo santo! ¡Es del Señor! Amén, Señor. Toca lo que quieras, habla lo que quieras, vive como quieras. Di que eres de cualquier tipo de religión que quieras, pero no te autoproclames cristiano cuando verdaderamente no lo vives. Que este celo nos lleve a predicar el Evangelio con más fervor, mis hermanos. Amén. Porque no defendemos, esto no es una lucha para defendernos a nosotros, ni defender ninguna iglesia. Esto es una lucha de cristianos contra las tinieblas y contra la falsedad del Evangelio adulterado del siglo XXI. Amén. Defendemos su verdad, Amén. aunque nos cueste la vida. Amén, Señor. Es por eso mismo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el texto que hemos usado hoy: examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. El apóstol Pablo les dice a los corintios: examinaos, por favor. Déjenme notar algo muy de pasada. Todos estamos puestos a examen. Todo el mundo está puesto a examen. Los falsos que quieran autoexaminarse, cuando se den cuenta que verdaderamente no lo son, o se esconderán más para proteger su fachada, o se arrepentirán. Y los cristianos que se autoexaminan, no se autoexaminan para probar nada. Porque nosotros no nos autoexaminamos, no pasamos un examen para dar una aprobación que nos dé el privilegio de ser hijos de Dios, no. Aprobados ya fuimos. Cristo lo hizo posible. Amén. Hacemos un autoexamen para ver si Él nos salvó. Amén. No para ser salvos, mis hermanos. Porque nada de lo que lo podamos hacer, nada de aquello que podamos hacer nosotros puede ganar méritos para poder serlo en el nombre del Señor. Les pide que observen de qué material estáis hechos, de qué material. Miraros a ver qué sois, mis hermanos de Corinto. Autoexaminaros a ver si estáis en la fe. ¿De qué material sois? ¿Sois cobre o barro? ¿Qué sois? ¿Sois oro? ¿De qué material sois? Uno cuando se autoexamina sabe qué es. Uno puede mirar así, se toca y dice: bueno, soy un ser humano. ¿Vale? No soy un ángel porque no tengo alas, o no soy, qué sé yo, soy un ser humano porque se autoexamina. Y al autoexaminarnos tenemos una noción bastante acertada de lo que en realidad somos y creemos. Autoexamínate cada día y sabrás lo que eres. Mira cómo reaccionas ante la adversidad, mira cómo reaccionas para ganarte la vida, mira cómo reaccionas en cada situación de tu vida. Examínate tú y me examinaré yo para autodefinir lo que verdaderamente somos. Y el apóstol Pablo así nos lo enseña: examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinarte te ayuda a determinarte lo que eres tú y por ende te ayuda a determinar solo la parte externa, porque la interna y el corazón de las personas solo lo conoce Dios y nosotros no tenemos esa prerrogativa para saber lo que el corazón de las personas tiene, pero sí que podemos examinar lo externo. Por tanto, el autoexamen no solo sirve para ti, sino para el prójimo. Sabemos examinarnos, autodefinirnos y por ende sabemos definir lo que en exterior y apariencia es aquella persona que tengo al lado de mi banco cada día. Está de más decir que todo este autoexamen no va en base a la conciencia que tiene cada uno. Es un autoexamen basado en la santa y bendita palabra. ¿Estáis de acuerdo en esto? Amén. Por tanto, si está basada en la bendita palabra, Pablo lo tendría que decir, y lo dice, sino también dice: si estáis en la fe. Esto nos hace entender no lo más obvio de lo que es tener fe, que es creer y tener fe, sino habla y utiliza el verbo estar. Por tanto, significa que el tener fe no es una acción de creer, sino también es una acción en el obrar. ¿Qué es estar en la fe? No es tener fe,
Tener fe es tener algo, estar es estar en un lugar. Por tanto, la fe no solo es de creencia, sino de vivencia. Amén. ¿Vivencia? ¿Cuál vivencia? La vivencia que la Escritura te enseña. Por tanto, el apóstol Pablo enseña: examinaos a vosotros mismos, no solo que creéis. Porque creer, los demonios creen, como dice el Santiago, y tiemblan. Pero el creer no es garantía de nada, todo el mundo cree. La verdadera creencia, la verdadera genuina fe, tiene una obra en consecuencia. Y Pablo te dice: examinaos a ver si andáis en fe. Si lo que proclamasteis un día bien ha venido a ser en consecuencia una vida transformada en fe. Y ese es el autoexamen. Hay personas que dicen: me tengo que autoexaminar. Yo creo, Señor. Yo creo mucho, incluso lloran. Yo creo mucho, pero no se trata de lo que creas, se trata de lo que creas y de lo que vives. ¿Entendéis esto tan sencillo? Lo hemos hablado tantas veces. Pero vayamos a las Escrituras un momento y terminamos. 4 textos más, os leo y terminamos. Dice, para que esto nos ayude a autoexaminarnos a nosotros mismos en esta tarde. Dice, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¡Qué claridad! Un árbol da el fruto en concordancia a su naturaleza. Tú no puedes pedir a un árbol que da fruto malo, pedirle uno bueno, por cuanto su naturaleza tiende a generar exteriormente un fruto malo. Tú no le puedes pedir que los espinos te den un fruto, te darán espinos. Porque conforme la naturaleza que uno tiene, así será el fruto que va a dar. Por tanto, el fruto que hace, define. Así de sencillo, define. ¿Qué es el fruto? Esos mandamientos puestos por obra que dan fruto agradable al Señor por la consecuencia de la obediencia. Así pues, aquellas personas que no tienen fruto son árboles malos, que no dan fruto, que el hacha está puesta, porque ¿para qué inutilizará la tierra más? Así de crudo, y será cortado si no da fruto. Juan 1:2-29, todo aquel que es nacido de Dios hace justicia. Justicia, para simplificar, porque ya como os he dicho no quiero estar rato. Justicia, muy sencillo. A lo bueno llaman bueno y a lo malo malo. No llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Juzgan con la justa medida, que no es un principio denominacional, ni un principio dogmático, ni un principio religioso, es un principio bíblico, porque aquí el único que juzga es Dios. Amén. Dios. Por tanto, el cristiano genuino juzga en concordancia a las Escrituras. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. No tiene relación la práctica de pecado con el cristiano. Por tanto, aquella persona que practica el pecado no es un hijo de Dios. Así de simple. No queramos ser más buenos que Dios y llenar el cielo de delincuentes porque no los vas a ver. Si practica el pecado alguien, se va al infierno. Amén. Porque no es hijo de Dios. Y ese es el autoexamen. Un último verso, 1 de Juan capítulo 4 verso 8. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Amén. No te vuelvas loco ni loca. Si eres incapaz de amar, no tienes a Dios. ¿Me escuchas? ¡No lo tienes! Amén. Te examinas. Si tú miras que no puedes, no lo tienes. No tienes al Señor contigo, porque el Dios de paz y de amor te da la capacidad para poder amar. Amén. Por tanto, mi hermano y mi hermana que me oyes en esta tarde, y si alguien me está escuchando quizá por YouTube, os digo que os examinéis como yo me intentaré examinar cada día. Amén.
siendo realistas con la Escritura, la cual es mi espejo a donde mirar. No te fijes en nadie, fíjate en la Escritura. Y la Escritura me delata, la Escritura me pone entre la espada y la pared, la Escritura me hace reaccionar, despierta en mí lo que está bien y lo que está mal. La Escritura, por medio de ese Espíritu Santo que emana de ella, me hace reaccionar en bien, aunque descubra en mí mal. No tengas miedo a verte un delincuente delante de la Escritura. No te dé pánico a verte un transgresor. Dale gracias al Señor por descubrir tu pecado y arrepentirte por ello. Amén. No te sientas mal. No te dé cosa. No te dé miedo. No te dé miedo. Tanto, mis hermanos, examinémonos a nosotros mismos con el único profesor que nos puede examinar. Con el único. Con el único. Porque examinándonos a nosotros mismos y andamos en la fe en concordancia con las Escrituras, ya no serán nuestras palabras, no nos quedaremos con un título. ¿Para qué quieres un título? ¿Para qué quieres? Sí, soy cristiano y pertenezco a iglesia de tal. ¿Pero para qué? Es que un título te define lo que eres. Es que pertenecer a una iglesia te define lo que eres. Dios en ti, la vida consecuente, define lo que eres. Amén. Dios en ti define lo que eres. Uno a veces no sabe hablar y lo único que le queda es la vida. ¿Os acordáis de la película de Huracán Carter? Decía que los verbos eran sus puños, porque no tenía capacidad en aquellos entonces de hablar y la única manera de definirse era boxeando. No sé hablar, solo sé hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida es lo que tiene que proclamar lo que somos. Amén. Y no me cansaré de decirlo, porque esta congregación se tiene que basar en eso. Amén. En vida de Dios. Amén. Vida de Dios. Vida generada por un estudio continuado de las Escrituras. No vida alocada. Porque la vida genuina va en base a lo que uno aprende genuino. Amén. Amén. Fuera títulos y más vida, mis hermanos. Amén. Que seamos cristianos, por supuesto los ojos somos cristianos. Amén. Pero que hablen más nuestros hechos. Amén. Sí, Señor. Que nuestras palabras. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén.